Bienvenido a este curso básico para principiantes de ajedrez. Aquí vas a conocer todo lo necesario para iniciar una partida. De este lado derecho puedes ver todos los temas que vamos a explicar y en qué minuto comienza cada explicación, para que en caso de que ya conozcas alguno de ellos te lo puedas saltar y vayas al tema de tu interés. Recuerda que tenemos clases presenciales y virtuales, así que si quieres formar parte de esta comunidad, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales que te vamos a poner aquí abajito, y tampoco dudes en compartir este material si te ha gustado. Así que comenzamos. Vamos a comenzar conociendo el tablero de ajedrez. Como vemos, es un cuadrado que consta de 8 columnas por 8 filas. Es importante que veamos que cada una de las columnas tiene nombre, comenzando por la columna A, esta es la columna B, la columna C y así hasta llegar a la columna H. Luego las filas tienen número, comenzando por la fila 1, fila 2, fila 3 y así hasta la fila 8. Cada una de las 64 casillas tiene un nombre propio que se determina por la columna y la fila donde se encuentra. Por ejemplo, aquí, esta casilla de aquí se llamará C4 porque está en la columna C y en la fila 4. Esta casilla de aquí se llamará D3 porque está en la letra D y en el número 3, y así podemos irnos nombrando cada una de las 64 casillas. Aquí tenemos H8, aquí tenemos E6, tenemos B7 y tenemos C3. Siempre que acomodemos un tablero de ajedrez es sumamente importante que veamos que la casilla H1 es una casilla blanca, porque si no vamos a terminar acomodando mal las piezas del tablero. Recuerden, la casilla inferior derecha debe ser una casilla clara. Pues bien, ahora sí ya podemos comenzar colocando las piezas. Voy a comenzar con las torres. Siempre las blancas irán colocadas en las filas 1 y 2 y las negras en las filas 7 y 8. Las torres van en las esquinas. Voy a colocar una torre blanca en A1 y la otra en H1. Continúan ahora los caballos seguido de las torres en B1 y en G1. Luego van los alfiles en C1 y en F1. Y dejaré estas dos casillas para los reyes. Voy a colocar aquí al rey y a la dama. ¿Cómo los podemos identificar? El rey siempre va a ser la pieza más grande del tablero. Si tenemos un tablero físico van a ver que el rey es el más alto, además de que tiene una cruz en la corona. Y la dama suele tener una corona en forma de picos. En este caso la dama siempre va en su color, o lo que es lo mismo, en la letra D, en la D de dama, la columna D. Y el rey se colocará en la casilla que sigue, en E1. Ahora podemos rellenar la fila 2 con peones. Estos son los peoncitos, las piezas más pequeñas. Bien, si ya coloqué aquí a las blancas, ahora puedo irme arriba a colocar las piezas negras. Las torres en las esquinas, A8, H8, seguido de los caballos, B8, G8, seguido de los alfiles, C8 y F8, la dama en su color en la letra D y el rey en E8. Y vamos a rellenar con los peones. Ahora sí, ya tenemos aquí bien colocado un tablero de ajedrez. Ahora es importante conocer el valor de las piezas. Las piezas tienen una puntuación. En el caso de los peones van a valer un punto. Si capturamos un peón, habremos capturado un punto del rival. Luego tenemos las piezas menores, que son los caballos y los alfiles. Los caballos y los alfiles tienen un valor de 3 puntos. Si capturamos uno de ellos es lo mismo que capturar 3 peones. Siguen las torres. Las torres tienen un valor de 5 puntos. Las torres y la dama se llaman piezas pesadas. Los alfiles y los caballos se llaman piezas ligeras. Las torres tienen un valor de 5 puntos y la dama tiene un valor de 9. Es la pieza más poderosa del tablero. Ahora que si nos vamos con el rey, depende del libro de ajedrez que ustedes investiguen. Pueden encontrar que el rey vale la suma de todas las piezas, que vale infinito, que el rey vale 0. Simplemente decimos que el rey no tiene un valor de puntuación porque si perdemos al rey, o lo que es lo mismo, nos dan jaque mate, perdemos la partida. Vamos a continuar conociendo el movimiento de las piezas. Como podemos observar aquí, he quitado todas las piezas de la fila 1 y 8 y dejé solamente a los peones para que veamos cómo se mueven los peones. Bueno, las blancas siempre inician la partida y los peones se pueden mover una o dos casillas en su primer movimiento. A partir del segundo movimiento solo pueden avanzar una casilla. Supongamos que quiero avanzar el peón que se encuentra en E2. Lo puedo avanzar a E3 o a E4. Yo decido a dónde lo llevo. Y luego sería el turno de las negras y las negras deciden qué peón quieren mover. Supongamos que deciden avanzar el peón de D7 a la casilla D5. Pues bien, los peones avanzan siempre hacia adelante, no pueden retroceder.
y a la hora de capturar solo pueden capturar piezas que tengan en su diagonal próxima. O sea, este peón puede capturar a cualquier pieza del rival que tenga en D5 o en la casilla F5. En este caso, como es turno de las blancas y tienen una pieza, en este caso el peón, en D5 lo pueden capturar. Para capturar simplemente me coloco en la casilla donde está la pieza del rival y la pieza del rival la retiro del tablero. Supongamos que ahora es turno de las negras y deciden avanzar su peón de C a C6, que avanza siempre hacia adelante. Las blancas podemos capturar al peón y las negras en su turno podrían capturarnos a nosotros y continúa la partida. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que si los peones se encuentran con una pieza delante de ellos ya no van a poder avanzar, ya que no pueden capturar hacia adelante. Este peón se encontraría tapado y solo podría avanzar si una pieza del rival se coloca en una de estas dos casillas para poder capturarla y que el peón siga su camino, pero en este caso ya no puede avanzar. Pasemos ahora a conocer el movimiento de las torres. Las torres se mueven en forma de cruz y pueden llegar tan lejos como quieran, pero no pueden saltar las piezas del rival. Por ejemplo, esta torre podría subir tan lejos como guste, luego ir a la derecha, ir hacia abajo, ir hacia la izquierda. Se mueven en forma de cruz, arriba, abajo, izquierda y derecha. Supongamos que esta torre se encuentra aquí en la casilla H1. Si hubiera un peón delante de ella, no lo puede saltar, no podría avanzar hacia adelante, tendría que moverse hacia la izquierda y ya luego subir. Ahora bien, ¿cómo capturan las torres? Las torres pueden capturar piezas del rival que se encuentren en su camino. Supongamos que esta torre se mueve y que encontramos aquí un peón en la casilla E6. Como se encuentra en el camino de la torre, entonces podemos capturar ese peón moviéndonos hacia adelante. Recordemos que todas las piezas pueden retroceder excepto los peones. Pasemos ahora a conocer el movimiento de los alfiles. Los alfiles se mueven en diagonal y así como las torres pueden ir tan lejos como quieran, pero no pueden saltar piezas suyas ni del rival. Ahora, como podemos observar, este alfil que se encuentra en casillas negras durante toda la partida se mantendrá siempre en casillas oscuras, no puede cambiar a las casillas claras. Y va a capturar una pieza si se encuentra en su camino. Por ejemplo, si este caballo está aquí en la casilla B6, el alfil puede capturarlo. Ahí llega y lo captura. Pero recordemos que los alfiles no pueden saltar piezas. Un alfil que se encuentra al inicio de la partida en la casilla C1, cuando tiene a los peones aquí no puede salir. Debemos abrirle paso para que luego el alfil pueda salir en su diagonal. Continuamos ahora con la dama. La dama se mueve en una combinación de torre y alfil, o sea que puede moverse en forma de cruz, arriba, abajo, izquierda y derecha, tan lejos como quiera, y también en diagonal, así como lo podemos observar aquí en el tablero. Todas estas son las opciones de movimiento de esta dama. Como dijimos, era la pieza más poderosa del tablero porque cuenta con una mayor movilidad. Tampoco puede saltar piezas, pero sí que puede cambiar a casillas de diagonal de diferente color porque también se mueve como torre. Así que bien, la dama puede capturar piezas siempre y cuando se encuentren en su camino. Por ejemplo, este peoncito de G7 puede ser capturado por la dama. Vamos a imaginar esta situación donde solo mueven las piezas blancas y queremos capturar este peón, este alfil y el caballo de las negras. Pues bien, como la dama se mueve como torre y como alfil, podemos bajar como torre capturando a este peón que se encuentra en F3. Podemos ahora movernos como alfil a la casilla E2 y después como torre capturando al alfil. Podemos movernos como alfil a la casilla B3 y capturar como torre al caballo de B6. Pasemos ahora a ver el movimiento del rey. El rey se puede mover a donde quiera, pero solamente una casilla de distancia. El rey que comienza en E1 puede moverse a F1, F2, E2, D1 y D2. Supongamos que viene a E2. Ahora bien, en su siguiente turno podría moverse a cualquiera de estas casillas. Solamente una casilla de distancia. Supongamos que hay un caballo aquí en la casilla F6. El rey puede ir a capturarlo, pero tiene que ir un paso a la vez. Primero se mueve a F3, luego a F4, luego a F5 y posteriormente ya podría capturar al caballo. Los reyes pueden capturar piezas siempre y cuando esas piezas no estén defendidas por otra pieza del rival. Por ejemplo, si aquí hubiera un alfil defendiendo al caballo, pues el rey no puede capturarlo. Pero si nadie lo defiende, lo puede capturar. Pasemos ahora a ver el movimiento del caballo. Los caballos decimos que se mueven en L.
Este caballo puede moverse en L 2 pasos al frente y 1 a la derecha terminando en la casilla E6, pero también podría moverse 2 pasos al frente y 1 a la izquierda terminando en la casilla C6. Lo mismo si comienza moviéndose 2 pasos a la derecha y 1 arriba formando esta L hasta F5 o bajando hasta F3. Aquí están otras dos opciones. También si viene hacia la izquierda podría saltar a la casilla B5 o a la casilla B3 y si va hacia abajo puede saltar a la casilla E2 o a la casilla C2. Voy a quitar las flechas y voy a dejar únicamente las casillas a donde puede saltar el caballo. Estas son todas las opciones a donde puede saltar este caballo que está en D4. Vamos a elegir la opción de E6. El caballo salta en L y se coloca en E6. Pues desde aquí, una vez más, brincando en L, podría llegar a las casillas D8, F8, a las casillas G7, G5, a las casillas F4, D4 o a las casillas C7 y C5. Estas son todas las opciones a donde puede saltar el caballo. El caballo es la única pieza que puede saltar a las demás. Como sabemos, los caballos comienzan en G y en la casilla B. Aquí están los caballitos al inicio. Pues bien, aquí no necesito liberar ningún peón para que el caballo salga. Directamente puede venir a la casilla F3 saltando como L. Ahora vamos a ponerle un reto a este caballo. Vamos a pedirle que llegue hasta la casilla de B8. Bueno, lo movemos en L hasta F3. Ahora lo podemos mover en L hasta la casilla E5. Posteriormente a la casilla D7. Y ya para terminar se puede mover en L llegando a su destino en B8. Ahora vamos a ver cómo captura el caballo. El caballo captura a las piezas que se encuentran justo en la casilla donde cae después de su salto. Si este caballo quiere capturar este peón, puede venir primero moviéndose en L a la casilla D7 y posteriormente moviéndose en L llegaría exactamente a donde está el peón. Por lo tanto, ahí lo puede capturar. Si hubiera otras piezas aquí en medio, supongamos un caballo, un alfil, una torre, no puede capturar a ninguna de ellas, solamente captura a la pieza donde termina su salto. Vamos a conocer ahora en este apartado los movimientos especiales del ajedrez, comenzando por el enroque. El enroque es un movimiento especial, el único donde podemos mover dos piezas en el mismo turno y nos sirve para proteger al rey. Para llevar a cabo el enroque debemos liberar el espacio entre el rey y la torre, ya sea la torre más cercana o la torre más lejana. Vamos a iniciar hacia la torre más cercana, quitando el caballo y el alfil. Como sabemos, el caballo se mueve en L y directamente puede saltar a la casilla F3. El alfil no puede saltar piezas, aquí lo están estorbando sus propios peones, así que vamos a avanzar este peón un paso para que el alfil salga a la casilla C4. Ahora sí, ya tenemos libre el espacio entre el rey y la torre, ya podemos llevar a cabo el enroque. El enroque se realiza moviendo al rey dos pasos hacia la torre y la torre lo salta. Y estos dos movimientos se realizan en el mismo turno. Ya tenemos hecho el enroque y sirve para que el rey esté bien protegido por sus peones, el caballo y la torre. Vamos a regresar y vamos a intentar realizar ahora el enroque largo del otro lado. Para eso necesito quitar el caballo, el alfil y la dama. Vamos a iniciar con el caballo, que sabemos que salta piezas. Ya llegó el caballo a C3. Ahora me interesa sacar el alfil, pero le estorban sus peones. Avancemos este peón a D4 y posteriormente vamos a sacar el alfil a F4. Ahora solo basta con quitar a la dama y ya tenemos libre el espacio entre el rey y la torre. El rey se mueve dos pasos y la torre lo salta. Así se realizaría el enroque largo. Ahora hay que tener algunas consideraciones cuando queramos hacer el enroque. El enroque no se puede realizar si una pieza del rival amenaza una de las casillas por donde pasa el rey cuando enrocamos. Aquí, si enrocáramos, el alfil terminaría atacando a nuestro rey y sería como perder automáticamente la partida. Por lo tanto, es una jugada ilegal. No podemos llevar para allá al rey, así que tenemos prohibido el enroque corto. Pero, como ninguna pieza negra bloquea estas casillas, sí podemos hacer el enroque largo. Otra consideración que debemos tener en cuenta es que si estamos en jaque, si una pieza nos está atacando, tampoco podemos hacer el enroque. En este caso tendríamos que quitar al rey para que el alfil nos deje de amenazar. Y luego, si nosotros movemos al rey, supongamos que este alfil se quita y regresamos,
ya no podemos enrocar porque el rey ya se movió. El enroque debe ser el primer movimiento del rey y de la torre. Supongamos que inicia la partida y que no hemos movido al rey ni a ninguna de las torres. Si movemos esta torre y luego la regresamos, ya tenemos prohibido el enroque corto, pero como no hemos movido al rey ni la otra torre, podemos seguir haciendo el enroque largo. Ahora veamos lo siguiente. Supongamos que un alfil amenaza la casilla de B1. Pues bien, ese alfil no amenaza ninguna de las casillas por donde pasa el rey para enrocar. Por lo tanto, el enroque largo sí que lo podríamos hacer sin ningún problema. Pasemos ahora con el siguiente movimiento especial, que es la promoción, también llamada coronación. Siempre que nosotros logramos hacer que un peón llegue al otro extremo del tablero, podemos intercambiarlo por una dama, un caballo, un alfil o una torre. Imaginemos esta situación donde le toca a las blancas y van avanzando su peón, las negras mueven, pero pues no llegan, se quedan ahí y entonces nos toca y llegamos al final del tablero. En ese momento podemos intercambiar nuestro peón por una dama, por una torre, por un alfil o por un caballo. Nosotros elegimos. Usualmente elegimos a la dama porque suele ser la mejor opción al ser la pieza más poderosa en el tablero. Y bien, llegó el peón y se convirtió en dama. Así, supongamos que hay otro peón por acá que también va a coronar, podemos subirlo y se convertiría en otra dama si nosotros lo deseamos. O si lo deseamos, podemos convertirlo en una torre, en un alfil o en un caballo. Este es el movimiento especial de la promoción. Pasemos ahora con el movimiento especial de la captura al paso. Voy a quitar las piezas y dejar solo los peones. Supongamos que las blancas avanzan 2 pasos, las negras hacen cualquier jugada y avanzamos otra vez hasta colocarnos en E5. Pues bien, en este caso, si somos blancas y es turno de las negras y uno de los peones laterales de nuestro peón avanza 2 pasos al frente, suponiendo el de D7 a D5, aquí nosotros podemos capturarlo como si hubiera avanzado solamente un paso. Podemos capturarlo aquí y el peón desaparece. Esta es la captura al paso. Lo mismo pasaría si es el otro peón el que mueven, este de aquí. Si avanza 2 pasos, nosotros podemos capturar como si hubiera avanzado solamente uno. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que si este peón avanza 2, nosotros movemos otra cosa y luego las negras mueven, ya no podemos capturar al paso porque perdimos la oportunidad. Debe ser en el siguiente movimiento después de que hayan movido las negras al peón. Si no, ya no podemos capturar al paso. Lo mismo pasaría si las negras aquí, supongamos que avanzan y ahora nosotros avanzamos 2 casillas el peón y se coloca justo al lado de él. Ahora son las negras las que podrían a nosotros capturarnos al paso. Ya después, en este caso, podríamos capturar este peón. Pero es importante conocer la regla. En este apartado vamos a conocer la diferencia entre jaque y jaque mate. Vamos a imaginarnos esta situación donde es turno de las blancas y tenemos la torre que puede moverse a la casilla C1 atacando al rey de frente. Movemos la torre y estamos dando un jaque. Un jaque es cuando estamos atacando al rey. Ahora bien, las negras aquí tienen 3 opciones para defenderse. Opción número 1, mover al rey a una casilla segura. Pueden mover el rey a la casilla D7, D8, B7 o B8 para quitarse del ataque de la torre. Opción número 2, pueden bloquear el ataque de la torre interponiendo una pieza. En este caso, moviendo el caballo a la casilla C7, se detiene el ataque de la torre y ya no es un jaque. Opción número 3, si se puede, capturamos la pieza que está atacando al rey. En este caso, las negras tienen un alfil que ataca a la torre, la pueden capturar y con esto eliminamos el jaque y el rey ahora está seguro. Veamos ahora esta situación donde las piezas blancas deciden avanzar la torre hasta la casilla C8 y estamos dando un jaque. Vamos a preguntarnos si el rey tiene las mismas 3 opciones. Opción número 1, moverse a una casilla segura. En esta ocasión no se puede porque el rey solo puede moverse a H8 o F8 y a donde se mueva sigue siendo atacado por la torre. Opción número 2, bloquear el ataque de la torre. No se puede en esta ocasión porque los peones van para adelante. Este peón no puede regresar, así que no existe la forma de bloquear a la torre. Y opción número 3, capturar a la pieza que está dando el jaque. No hay ninguna pieza negra que pueda venir y capturar a la torre. Por lo tanto, al descartar estas 3 opciones, decimos que el jaque se convierte en jaque mate y en este momento las blancas ganan la partida.
Este es un mate muy conocido que se conoce como mate del pasillo, cuando estamos atacando al rey y el rey no puede moverse porque está bloqueado por sus propios peones en la última fila. Vamos a ver otro ejemplo de jaque mate donde aquí es turno de las piezas blancas y pueden con el caballo capturar al peón que está en F7 y ahora están atacando al rey. El rey no puede moverse, está bloqueado por sus propias piezas. No pueden tampoco interponer a una pieza en medio porque al saltar el caballo pues no sirve de nada que haya piezas en el camino. Y opción número 3, las negras no pueden capturar al caballo con ninguna pieza. Los peones capturan en su diagonal próxima y la torre se mueve en forma de cruz. Por lo tanto el caballo está a salvo. Así que al descartarse las 3 opciones, esto es un jaque mate. Veamos ahora este último ejemplo de jaque mate donde tenemos esta torre blanca que bloquea el paso a la columna C y entonces las blancas mueven la torre a B1 atacando al rey. El rey se tiene que mover, se viene a la última columna, a la columna A. Pues ahora las blancas mueven esta torre a la casilla A2 y están atacando al rey y el rey no puede moverse porque la otra torre bloquea los escapes. Por lo tanto, esto es jaque mate, otro mate muy conocido llamado el mate de la escalera. En este apartado vamos a conocer las reglas básicas de la apertura en ajedrez para iniciar nuestras partidas y para eso vamos a iniciar conociendo la cabeza de toro. Es importante tener en mente las 3 reglas. Regla número 1. Queremos siempre controlar el centro del tablero. El centro del tablero son las casillas E4, E5, D4, D5. Regla número 2. Queremos desarrollar las piezas menores. Las piezas menores son los caballos y los alfiles. Tienen que salir al combate, siempre al inicio de la partida. Y regla número 3. Queremos proteger al rey. Y la mejor forma de proteger al rey suele ser enrocando. La cabeza de toro cumple con estas 3 reglas básicas. Vamos a iniciar moviendo los peones al centro del tablero a E4, D4. Vamos a continuar liberando los caballos a F3 y C3. Como vemos, los caballos cumplen una labor muy importante para controlar el centro del tablero. Vamos ahora a liberar los alfiles. Este alfil puede venir a la casilla C4, este alfil puede venir a la casilla F4. Ahora que tenemos libre el espacio entre el rey y la torre, podemos enrocar. El rey se mueve a G1 y la torre lo salta en un solo movimiento, enrocamos. Y una última jugada interesante es dama E2, con lo cual quedan conectadas las torres en la primera fila. Esta es la cabeza de toro y es la situación ideal que nos gustaría llevar a cabo en cada partida de ajedrez. Obviamente no se va a poder porque las negras no lo van a permitir, pero vamos a ver ahora un ejemplo real. Tenemos aquí ya las piezas blancas y las piezas negras. Supongamos que las blancas inician con E4, siempre las blancas inician la partida. Continúan las negras con E5 para que este peón nos siga avanzando. Ahora no nos gustaría mucho liberar el peón a la casilla D4 porque el peón negro nos puede capturar. Así que decidimos jugar caballo F3, una excelente jugada, controlando el centro, atacando el peón de las negras. Otra regla súper importante que debemos tener siempre en cuenta cuando iniciamos en el ajedrez es defender nuestras piezas. Si nos atacan una pieza debemos defenderla. Y una jugada defensiva muy buena por parte de negras es liberar el caballo a la casilla C6. Con esto están defendiendo a su peón. Si este caballo se atreve ahora a capturar al peón, gana un punto, recordemos el valor de las piezas, pero perderían 3 al momento de que este caballo capture a nuestro caballo. Así que no nos gustaría perder esos 3 puntos, por lo tanto ya no podemos capturar al peón. Así que nos gustaría liberar este alfil para poder hacer el enroque. ¿Este alfil a dónde quiere ir? Bueno, si lo llevamos aquí a E2, queda muy a la defensiva y nos gustaría llevar ese alfil a una situación donde pueda atacar más piezas del rival. Así que no nos gusta mucho en E2. Otra opción que es terrible sería llevar el alfil a la casilla A6, porque simplemente sería capturado. Así que vamos a descartar estas 2 opciones. Otra opción sería llevar el alfil a la casilla D3. Parece que defiende el centro, pero no nos gusta porque bloquea el avance del peón de la dama, que es importante para que salga el otro alfil en su diagonal. Así que este alfil aquí está causando un estorbo, por lo tanto descartamos estas 3 opciones y eso nos deja con C4 y B5. Ambas excelentes opciones para liberar al alfil, que ahora sí tiene una diagonal muy interesante. Las negras pueden intentar liberando su caballo a la casilla F6, una jugada también muy buena porque las negras quieren buscar su enroque. Solo les haría falta liberar el alfil. Bueno, ahora las blancas ya pueden enrocarse simplemente moviendo el rey 2 casillas hacia la torre. Pero en este momento no quisieran hacerlo. ¿Por qué?
porque su peón central está siendo atacado por el caballo. Vamos a defender este peón central. Otra jugada interesante es liberando el caballo que no ha salido. El caballo en C3. Este caballo ya defiende al peón, que como vemos no debería ser capturado porque las negras perderían puntos. Las negras ahora pueden liberar su alfil y nosotros ya podemos enrocar. El rey se mueve 2 pasos hacia la torre y la torre lo salta. Y si es turno de negras, las negras también pueden enrocar haciendo lo propio. Y con esto ya estamos jugando al ajedrez, desarrollando nuestras piezas, controlando el centro y poniendo en protección a nuestro rey. Siempre es importante tratar de seguir las reglas básicas de la apertura. En este siguiente apartado vamos a conocer la notación algebraica, que es el lenguaje en el que se escribe el ajedrez. Voy a poner aquí abajito una cuadrícula donde vamos a ir observando las jugadas para que veamos cómo se escriben. Y vamos a iniciar una partida. Supongamos que las blancas inician con el peón de rey avanzando 2 pasos. Siempre que movemos un peón tenemos que escribir la casilla a donde se movió el peón. Esta jugada se llama D4. Continúan las negras haciendo lo propio con D5. Esto apenas es la primer jugada. Una jugada son 2 movimientos, el movimiento de blancas y el movimiento de negras. Vamos a pasar a la jugada número 2. Las blancas juegan caballo F3. Cuando movemos piezas que no son peones, tenemos que decir el nombre de la pieza y a dónde se movió. Y para escribirlo, tenemos que escribir la inicial en mayúscula de la pieza que estamos moviendo y la casilla en minúscula de dónde se movió. Por eso esta jugada se escribe C mayúscula F3. Las negras juegan caballo C6 y se escribe C mayúscula C6, porque el caballo se movió a la casilla C6. Continúan las blancas. Vamos a hacer una jugada muy interesante, que es alfil B5, A mayúscula y B5. Y ahora las blancas van a mover este peón un paso al frente. Esta jugada simplemente se escribe A6. Recordemos, cuando los peones se mueven, no decimos peón ni escribimos la P. Solamente escribimos la casilla a donde se movieron. Las blancas van a capturar a este caballo. Como vamos a capturar con el alfil, ojo, muy importante, cuando capturamos tenemos que escribir la inicial en mayúscula de mi pieza, luego una X que se dice por, y posteriormente la casilla donde capturé. Esta jugada se dice alfil por C6 y se escribe A mayúscula X C6. Ahora bien, las negras pueden capturarme con uno de estos 2 peones. Supongamos que capturan con el peón de la dama. Cuando las negras, cuando se captura con un peón, tenemos que escribirlo de la siguiente manera. Primero tengo que decir la letra donde está el peón, luego una X de captura y posteriormente la casilla donde capturé. Esta jugada se dice D por C6 y se escribe DX C6. Si hubieran capturado las negras con el otro peón, esto se diría B por C6 y se escribiría BX C6. Vamos a ver ahora otra situación donde las blancas y las negras enrocan. Inician las blancas con E4, viene E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y las negras juegan caballo F6. Este caballo está atacando a nuestro peón. Vamos a defenderlo con caballo C3. Muy bien, ahora las negras liberan su alfil y entonces ya podemos enrocar. El enroque se escribe de la siguiente manera. El rey sabemos que se mueve 2 pasos hacia la torre y la torre lo salta y se va a escribir 0-0, en este caso el enroque corto. Y por parte de negras 0-0, que también es el enroque corto. Vamos a ver a continuación cómo se escribe el enroque largo. Para el enroque largo sabemos que hay que liberar caballo, alfil y dama, así que vamos a hacer algunas jugadas. Iniciando con D4, viene D5, caballo C3, empezando a quitar las piezas, caballo F6, vamos a quitar el alfil a la casilla G5. Viene por parte de negras la jugada E6. Y ahora la dama se quita a D2, las blancas ya están listas para el enroque largo. Las negras supongamos que quitan el alfil a la casilla E7. Ahora, el enroque largo se realiza de la siguiente manera, moviendo el rey 2 pasos hacia la torre y se escribe 0-0-0 con 3 ceros. Y si las negras enrocan, pues ya sabemos que este enroque corto se escribe 0-0. Vamos a ver ahora un par de consideraciones importantes a la hora de escribir las jugadas. Por ejemplo, aquí, cuando las blancas quieren llevar un caballo a la casilla D2, no basta con escribir caballo D2 porque hay 2 caballos que pueden venir a la misma casilla.
Así que aquí es importante hacerlo de la siguiente manera. Voy a decir la letra donde está el caballo que quiero mover y posteriormente a dónde salta. En este caso la forma correcta de escribirlo sería caballo B, D2, caballo B, D2. Y si es el otro caballo el que quiero llevar a D2, pues digo caballo F, porque está en la columna F, D2, caballo F, D2. Ahora que si los dos caballos estuvieran en la misma columna y quiero llevar a uno de ellos a D2, aquí tendría que decir la fila donde se encuentran. Aquí diría caballo 1, D2 o caballo 3, D2 para distinguirlos. Una situación similar ocurre en muchas ocasiones con las torres. Aquí hay dos torres que pueden venir a la casilla C1, la torre de A y la torre de F. Si es la torre de F la que quiero mover, pues se escribe torre F C1, o si es la otra torre, se escribe torre A C1. Aquí, por ejemplo, si las negras capturan, simplemente sería torre por C1, no tengo que decir torre C porque solo hay una torre que puede capturar a esta, y si las blancas capturan, no tengo que decir torre F porque solo hay una torre que puede capturar, simplemente sería torre por C1. Otra cosa muy importante para la notación algebraica es la promoción. Supongamos que las blancas ya están a una casilla de coronar y avanzan al peón y queremos una dama. Pues bien, vamos a colocar la dama y la jugada correcta se escribiría como A8 y D mayúscula. A8, D mayúscula, de que elegimos una dama para coronar. Pero si por ejemplo el peón avanza y en lugar de una dama elegimos nosotros un caballo, pues entonces se escribiría A8 C mayúscula. Y con esto ya estamos diciendo que es un caballo la pieza que elegimos promover. En este apartado vamos a conocer los tipos de empate que existen en el ajedrez. En el ajedrez el empate se le conoce como tablas y existen 5 maneras de hacer tablas en una partida. Vamos a comenzar con la triple repetición. La triple repetición se da cuando nosotros hacemos las mismas jugadas en una partida. Por ejemplo aquí, ya solo quedan los reyes y una torre, le toca a las blancas y mueven la torre a D2. Pues bien, esto es un jaque, el rey negro se tiene que mover. Supongamos que se mueve a E8. Esta es la primera vez que en la partida se observa esta posición. El rey se mueve, las blancas dan jaque, el rey regresa y volvemos con la torre. Ahora esta es la segunda vez que se muestra esta posición en la partida. Supongamos que ahora el rey se mueve, no tiene que ser al mismo lugar, supongamos que viene a C7, las blancas dan un jaque, el rey regresa y la torre también. Al ser esta la tercera vez que se repite la posición, se declaran automáticamente tablas y esto es empate. Es importante conocerlo para que si nosotros tenemos ventaja, pues no busquemos repetir, hay que buscar dar el jaque mate. Vamos a conocer ahora la segunda forma de entablar una partida, que es ahogando al rey. Aquí es turno de las piezas blancas y supongamos que las blancas mueven su torre a la casilla B1. Pues bien, vamos a observar, es turno de las negras ahora. Las negras tienen al rey, pero no lo pueden mover a ningún lugar. No puede venir a la casilla B8 porque está protegida esa casilla por el peón y la torre. No puede venir el rey a B7 porque la torre lo bloquea. Y no puede capturar al peón porque está defendido por el alfil. Así que, si nosotros vemos que el rey no se puede mover, que no tienen otras piezas para moverse y que además no está siendo atacado por ninguna pieza blanca, se declara empate por rey ahogado. El rey está ahogado. Cosa distinta sería si las negras tuvieran tan solo un peón, porque entonces no pueden mover al rey, pero sí pueden mover al peón y este peón avanzaría y la partida sigue. Las blancas deberían tener cuidado de no mantener ahogado a ese rey. Ahora que si ese peón existe pero está bloqueado por un peón de las blancas, pues el peón no puede moverse y el rey tampoco, entonces esto es ahogado. La siguiente forma de empatar una partida es a través del material insuficiente. Supongamos esta posición donde no existe la torre, le toca a las blancas, mueven el alfil, este alfil estaba defendiendo al peón, pero al moverse las negras lo pueden capturar y entonces llegamos a este momento de la partida donde las blancas solo tienen rey y alfil. Se determina empate por material insuficiente porque no existe manera en que las blancas puedan dar jaque mate solamente con el rey y el alfil al rey negro. Pueden estar dando vueltas todo el día en el tablero y no habrá manera de que las blancas ganen. Por lo tanto, se declara el empate.
Algo similar ocurre si las blancas tienen dos alfiles del mismo color. Tampoco se puede dar jaque mate. Tampoco se puede dar jaque mate si solo queda rey y un caballo o rey y dos caballos. No se puede dar jaque mate. Cosa distinta sería si el rey blanco tuviera dos alfiles de diferente color. Ahí sí que existe una manera de dar jaque mate. Bueno, es importante conocerlo para que si nosotros somos el bando débil y el rival tiene algo como esto, pues ya no necesitamos seguir jugando. Podemos llamar al árbitro y decirle que es material insuficiente para que declare el empate. La siguiente forma de empatar una partida es con la regla de las 50 jugadas. Supongamos que esta es la primera vez que llegamos a esta posición. Y entonces las blancas vienen a dar un jaque y el rey se empieza a mover. Y entonces empieza una persecución por todo el tablero, pero no se repiten exactamente las mismas jugadas, sino que ambos van cambiando. Entonces ahí vamos dando jaques por todo el tablero, el rey se mueve, las blancas también. Y llegamos entonces a la jugada número 49. Y entonces damos este jaque, el rey se mueve y ya son las 50 jugadas. En ese momento podemos declarar empate. Empate porque las blancas no consiguieron hacer nada en 50 jugadas y terminaría la partida. Ahora bien, supongamos que aquí es turno de las blancas y en lugar de dar este jaque, vienen y capturan al peón. La captura reinicia el conteo. Y entonces a partir de aquí tendríamos que contar otra vez 50 jugadas para determinar el empate. O por ejemplo, supongamos que estamos aquí y una vez más comienza la persecución y estamos aquí todo el día y entonces ya llevamos 48 jugadas y el blanco avanza su peón. Al momento de avanzar el peón, también se reinicia el conteo. El conteo se reinicia si capturamos una pieza o si avanzamos un peón, ya sea las blancas o las negras. Y ya para terminar, la última manera de declarar un empate es por acuerdo mutuo. Hay muchas situaciones en ajedrez donde ambos rivales saben que la posición no se puede mejorar, que no hay forma de ganar, aunque haya piezas sobre el tablero, y entonces deciden acordar el empate. Uno de ellos ofrece las tablas y si el otro las acepta, ahí termina la partida y ambos se llevan medio punto. Recordemos que partida ganada es 1 punto, partida perdida es 0 puntos y si empatamos es medio punto para cada jugador. Con esto terminaríamos el curso básico para principiantes. Espero que te haya gustado el contenido y si quieres conocer más sobre ajedrez, no dudes en seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.